va a quedar en una respuesta para todos. Les pregunto a la gente que está en Instagram en este momento, ¿me escuchan bien? Y así comienzo porque no me están saludando, veo saludar. Daniel Vegas, 29 Music 29, Manuel Enrique, Ezequiel Alegre. ¿Se escucha bien? Solamente quiero saber si se escucha bien. Si se escucha bien, ya empiezo con la primera pregunta. Qué raro que me veo en el coso de Instagram. No, casi nunca hago en Instagram, siempre hago en YouTube y se ve distinto. Pero bueno, claro, con Instagram es así. Sí me ponen dos enfoques, sí. Sí, significa que se escucha bien, genial. Aparte se ve largo. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, comienzo entonces. Primera pregunta a responder y les digo a los que me están mirando en Instagram que por momentos miro por acá porque de este otro lado tengo a la gente de YouTube, estoy en directo los dos. Primera pregunta que voy a responder, una de las preguntas que se repitió mucho. Casi que 18 personas preguntaron lo mismo de diferente manera. ¿Cómo desarrollar gemelos? ¿Cómo puedo hacer para desarrollar gastronemio y sóleo? El gastronemio, para los que no saben, los que no manejan por ahí el lenguaje técnico, los gemelos, las pantorrillas, la parte de baja de las piernas, el gastronemio es esa bola que tenemos en la parte de arriba y el sóleo la parte de abajo. Bueno, para poder desarrollar los gemelos tenemos que tener en cuenta sobre todo su anatomía, cómo está formado, digamos, celularmente el músculo del gemelo. Tenemos que tener en cuenta de que los gemelos son casi que podríamos decir que la parte más fuerte muscularmente hablando de nuestro cuerpo. Por eso es que está en la base, necesita ser fuerte. Eso significa que es una masa muscular que resiste muchísimo trabajo, muchísimo peso, resiste muchísima fatiga el gemelo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el gastronemio y el sóleo está conformado por dos tipos de células musculares diferentes y esto es lo que nos va a dar la pauta de cómo trabajar el gemelo para poder desarrollarlo. Mientras que el gastronemio, la parte alta, esa bola, está formada por células de contracción rápida, de potencia, las T2 que se les llama. El sóleo, la parte baja, está conformada por células rojas o de contracción lenta, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer para desarrollar gemelos cuando tenemos los gemelos como músculo rezagado? El gastronemio tenemos que trabajarlo en potencia. No colocar tanto peso, sino que en este caso vamos a echar mano a lo que es la segunda ley de Newton, ¿ok? La segunda ley de Newton nos habla de que lleva más trabajo mover 100 kilos a 140 kilómetros por hora que 180 kilos a 60 kilómetros por hora. Basándonos en la segunda ley de Newton, que por cierto es una ley muy utilizada por los culturistas, para trabajar el gemelo en la parte de gastronemio, que generalmente lo estimulamos en la máquina cuando estamos de pie. Vieron que gemelo se trabaja de dos formas, de pie y luego sentado. También está en la forma de burrito, esa que se coloca alguien en la cadera, pero eso en definitiva es lo mismo que de pie, trabaja el gastronemio. Cuando trabajamos de pie lo que tenemos que hacer es colocar menos peso, no liviano, no estoy diciendo liviano, pero sí menos peso y hacer movimientos de potencia, potencia. Eso va a hacer que se estimule la fibra T2, que es la que está conformando el gastronemio, o sea, esa parte del gemelo, potencia. Mientras que cuando trabajamos sentado y estamos trabajando el sóleo, lo que hacemos es colocar más peso y más lento, porque en este caso estamos trabajando o no queremos que se estimule tanto la fibra roja y es la forma de desarrollar el gemelo de esta manera. Lo otro que tenemos que tener muy en cuenta para desarrollar el gemelo, que por lo visto les da trabajo a todos, es que no podemos relegar el gemelo a 10 minutos al finalizar la rutina de piernas. Claro, ¿cómo querés que crezca? Si el músculo más fuerte de tu cuerpo, y cuando hablo de más fuerte me refiero por centímetro cúbico, centímetro cuadrado, ¿por qué? Porque obviamente que el cuádriceps es más fuerte, pero si comparamos el volumen muscular del cuádriceps con el del gemelo, la fuerza que puede desarrollar el gemelo es bestial. De hecho, lo que nosotros movemos en una prensa, probablemente también lo movemos en gemelo en poco tiempo. Entonces, no podemos relegar el músculo más fuerte de nuestro cuerpo a trabajarlo 10 minutos antes de terminar la rutina de piernas.
tenemos que dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo al gemelo como para poder obtener resultados y que el gemelo realmente crezca y que tenga ese volumen que buscamos tener cuando es un músculo que no lo logramos desarrollar. Vamos con otra pregunta. ¿Qué suplementos me recomiendas para volumen muscular? Bueno, el problema de los suplementos es el siguiente. No puedo recomendarte un suplemento si no conozco tu principio de individualidad, tampoco sé tu edad, tampoco sé qué tipo de entrenamiento estás haciendo y tampoco sé en qué etapa del entrenamiento estás, ¿ok? Suplementos para volumen muscular hay muchos, pero el volumen muscular podría llegar incluso a llegarte entrenando en el gimnasio, hipertrofia fuerte, comiendo correctamente, si tu salud y tu eje está equilibrado. Generalmente lo que yo noto es que las personas quieren echar manos a los suplementos porque están estancados. Pero la pregunta es, ¿por qué estás estancado? ¿Estás estancado porque llegaste a un volumen máximo de trabajo y necesitas una manito extra con un suplemento para poder salir de ese estancamiento? ¿O estás estancado porque no tenés ni idea de que tu salud no está en óptimo estado de condiciones y no estás asimilando correctamente las proteínas que estás comiendo? O incluso a veces estás por debajo de las proteínas o estás por debajo de la necesidad calórica para poder aumentar de volumen. Vos tenés que tener en cuenta que para tener volumen muscular tenés que estar en superávit calórico. Muchas veces pierden la cabeza de manera, a veces hasta ignorante, en sacar cuántos gramos de proteína necesito por kilo de peso, sin tener en cuenta de que vos necesitas muchísimas calorías para poder metabolizar esas proteínas. De hecho, vos pensás que para mover una locomotora, cuanto más pesada es, más carbón o más combustible necesitas o más potencia de energía eléctrica o de lo que sea que se mueve la locomotora. Para que tu cuerpo, para que tu metabolismo se mueva esa locomotora, que es esa formación de células musculares, necesita mucha caloría. Por eso es que vos no solamente tenés que tener en cuenta la cantidad de proteínas que vas a ingerir, sino también la cantidad de calorías que le vas a mandar a esas proteínas en forma de carbohidratos para que tenga combustible, para mover la maquinaria de tu cuerpo, para que pueda formar músculo. Muchas veces me encuentro con personas que tienen la cantidad no solo adecuada, sino incluso hasta excesiva de proteínas por kilo de peso, que es lo que te aparece en todos los foros de internet, que 0,9 por kilo de peso, que 1,5 si querés volumen muscular, que 2,5 si querés ser culturista. Sin embargo, no están teniendo en cuenta la cantidad de carbohidratos y a esa persona le está faltando combustible, razón por la que el cuerpo lo que hace es entrar en proceso de gluconeogénesis para poder combustionar la proteína, para poder transformarla en energía, para poder utilizar esa proteína, generar la síntesis proteica y formar el músculo. O sea, conclusión, lo que necesitamos es estar en superávit calórico para formar masa muscular. De lo contrario, por más suplemento que tomemos, es imposible. Las tiendas de suplemento deportivo a nivel mundial lo que hacen es rápidamente querer venderte un producto porque obviamente es entendible y totalmente legal y está bien querer ganar con su producto. Pero muchas veces lo que no tienen en cuenta es que si le venden un producto a una persona que no está preparada su cuerpo para que ese producto le haga el efecto que él realmente quiere, después lo que va a hacer es decir, este producto no me dio resultado. Y me encuentro diariamente con gente que me dice, las proteínas no sirven para nada, porque yo tomé y a mí no me hizo nada. La creatina no sirve para nada, la glutamina no sirve para nada, los aminoácidos no sirven para nada, lo cual es una burrada. Una burrada. ¿Cómo que las proteínas no sirven para nada? ¿Cómo que Así que Arnold Schwarzenegger, Dorian Shade, Phil Heath, Ronnie Coleman, Milos Sarcev, utilizaron y recomiendan las proteínas, pero vos, Pedro de la Fuente, decís que porque vos lo utilizaste no sirven para nada. Las proteínas, los aminoácidos, la creatina, la glutamina, claro que sirve, claro que sirve. Por supuesto que sí, pero sucede que tenemos que ver en qué contexto la estás usando y si es la que vos necesitas y si tu organismo tiene la suficiente flexibilidad metabólica para utilizarla.
no echar mano al primer suplemento o al más caro o al que leíste en internet, sino el que realmente tu coach, tu entrenador deportivo o quien sea ha detectado que es la que necesitas en este momento dado. De hecho, las proteínas, perdón, los suplementos generalmente los vas variando dependiendo del momento de entrenamiento en el que te encuentres. Por ahí comenzamos con uno, después pasamos a otro, después vamos cambiando. No pasás con un suplemento crónico, a menos que sea por ahí un antioxidante o algo por el estilo. Vamos a otra pregunta. A ver qué tenemos por acá. ¿Puedo tomar whey protein con las comidas o se satura la absorción de los nutrientes? Bueno, buena pregunta. A ver, técnicamente, sí se puede tomar whey protein con las comidas. De hecho, como son proteínas de distintos niveles de absorción, quiero decir, el whey protein seguramente que lo vas a absorber en la próxima, vamos a hacer de cuenta, te comes un churrasco de pollo con lenteja y brócoli y coliflor, algo normal. Churrasco de pollo, proteína de origen animal. Lentejas, proteína de origen vegetal. Excelente. Y en lugar de bajarlo con agua, te lo bajas con un whey protein. Más proteínas que se suma al pollo y a la lenteja, ¿correcto? Técnicamente, esto está bien y no debería haber ningún problema. ¿Por qué? Porque el whey protein es una proteína de rápida absorción que seguramente lo vas a absorber en la próxima, o deberías de absorberlo en la próxima media hora, 45 minutos. Mientras que la proteína de la lenteja y del pollo, de aquí a que se metaboliza, sintetiza y absorbe, va a pasar entre 2 horas y media, 3 horas y hasta 4 horas, dependiendo de la digestión. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, comer proteína, la comida, bajarla con whey protein o con leche, como lo hacíamos en los años 90. Los años 90 no nos daba la economía para comprar whey protein y tomábamos leche arriba. Es una muy, muy buena estrategia. Ahora, ojo, porque hay un tema. Yo lo veo desde el punto de vista de la absorción y de la saturación estomacal y estás metiendo un matete, una bola en ese estómago, un grudo, un bodoque que le va a llevar muchos minutos, mucho tiempo para absorber esa gran masa que le colocaste ahí. Por lo tanto, si yo tuviera que aconsejarte, si bien te digo que no es una mala absorción, también voy a utilizar una frase que utilizamos mucho en nutrición. Divide y triunfarás. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que la proteína es de rápida absorción, tómalo media hora antes de la comida. Y cuando vas a comer, seguramente que ya está no absorbida, pero ya está en proceso. Y ahí sí comes. Si tu objetivo es sumar las proteínas, me parece la mejor alternativa. Seguramente que lo que me vas a decir es, pero si tomo la proteína media hora, cuando voy a comer no tengo apetito. Bueno, entonces quizás no sea la mejor alternativa tomar proteínas, ahí quizás sea una mejor alternativa tomarte unos aminoácidos esenciales o unos BCAA en este caso, isoleucina, leucina y valina, porque la leucina lo que va a hacer es elevar la insulina, te va a abrir una vía metabólica y cuando comas la comida sólida me refiero, vas a absorber mucho más rápido los nutrientes, además se van a sumar estos BCAA. Pero en este caso, vuelvo y repito, mi consejo es divide y triunfarás. Aunque no estoy diciendo que sea una mala alternativa, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cómo puedo perder grasa y ganar masa muscular al mismo tiempo? Bueno, esto es una pregunta muy frecuente, muy frecuente. En primer lugar, decirte que tenemos que ver que no es lo más fácil del mundo ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo, ¿ok? No es lo más fácil del mundo. Son dos cosas distintas. Una cosa es ganar músculo y otra cosa es ganar grasa y requieren de dos tipos de entrenamientos distintos. Bien, que hay estrategias como para hacerlo, hay, ahora te voy a decir, por ejemplo, algunas. Sin embargo, mi sugerencia por lo general cuando me dicen esto es la siguiente. ¿Por qué querés hacer eso? Porque tenés una fecha determinada en la que necesitas llegar, como por ejemplo una competición, o simplemente porque tenés ansiedad. Si tenés ansiedad, anda, medita y calmate. Medita y calmate y hacer las cosas bien. Porque si pasaste tantos años sin hacer nada, ahora te da la ansiedad de querer hacer todo, perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo. Bien, ahora, si lo que me decís es, por ejemplo,
No, quiero hacerlo, no tengo apuro, quiero hacerlo lo mejor posible, pero me gustaría ir perdiendo grasa y al mismo tiempo ganar músculo. Bueno, mi sugerencia es la siguiente, mira, para perder grasa necesitas, a ver, para ganar músculo necesitas hacer trabajo de hipertrofia con sobrecarga de peso muscular, hipertrofia con sobrecarga y alimentación equilibrada con un superávit, si es posible, de proteínas. Para perder grasa, este superávit no debería de afectarte en lo absoluto si es que vos mantenés los niveles adecuados de ingesta. Pero para perder grasa lo que tenemos que hacer sí es realizar trabajo aeróbico, porque lo que te va a quemar la grasa es el trabajo aeróbico. De hecho, el trabajo aeróbico es para quemar grasa. Ahora, ¿cuál es la estrategia que te voy a dar? Primero, para hacer un trabajo aeróbico para quemar grasa tan detallado, tan minucioso, tan estricto, hay una regla en las pulsaciones cardíacas que son 220, ¿tá? 220 menos tu edad por 0,70. Eso te va a dar la cantidad de pulsaciones que tenés que tener en el momento que estás haciendo un trabajo aeróbico. O sea que vas a tener que hacer esta fórmula y luego buscar algo que te contabilice, un frecuencímetro que te contabilice las pulsaciones. Hacer trabajos a intervalo, no aeróbicos de fondo. ¿Qué quiero decir? Un aeróbico de fondo es, por ejemplo, cuando vos te subís a la cinta o a la bicicleta y le das de pata de corrido 45, 60 minutos, 90 minutos. Eso es un buen aeróbico para perder peso. Pero un aeróbico tan largo seguramente te va a comprometer la ganancia de masa muscular. Por lo tanto, vos vas a tener que hacer lo que hace un culturista, que son trabajos a intervalos, manteniendo los niveles de pulsaciones, como te acabo de decir, con esa fórmula, hacerlo más hits, más cortos. Otra recomendación muy útil, algo práctico que no lo vas a leer en internet en ninguna parte, bueno, a lo mejor sí, no sé, es, porque es algo muy casero y que sirve muchísimo, es cuando hagas los trabajos de pesa, de hipertrofia, normalmente vos lo que haces es descansar un minuto. Se recomienda descansar un minuto. ¿Por qué? Porque un minuto es lo que más o menos tu cuerpo necesita, tu metabolismo, para recuperar el ATP muscular utilizando las vías de los fosfatos, de los fosfágenos, ¿ok? Y del glucógeno. Ahora, si vos en lugar de descansar un minuto, descansás dos, vas a darle más tiempo a tu cuerpo para que pueda también utilizar las vías de las grasas para transformar ATP muscular. O sea, ATP es el adenosín trifosfato, que es el combustible natural del músculo. Mucha gente dice, el músculo, el combustible es el glucógeno. No. ¿Qué glucógeno? El combustible del músculo es el ATP. Nosotros al momento de hacer una contracción muscular del tipo que sea, lo que necesitamos es ATP, adenosín trifosfato. Se libera un adenosín, queda difosfato, y la liberación de ese adenosín del núcleo de fosfato, entonces hace una explosión energética que el músculo, la fibra se contrae. Por lo tanto, el combustible del músculo es el ATP. Nuestro cuerpo genera, obtiene ATP de tres vías posibles. Esas vías son los fosfatos, que ahí entra en juego la creatina, ¿ok? El glucógeno o las grasas. Estas tres vías pueden ser fuente de ATP. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Perdón, ahora sí. La diferencia entre estas tres es que cuando tu cuerpo necesita constantemente estar generando ATP porque estás haciendo movimientos explosivos, como puede ser, un ejemplo, un boxeador que tira constantemente golpes, constantemente está tirando golpe, entonces el ATP sí o sí se va a tener que estar recuperando a través de la vía de los fosfágenos, porque no le da tiempo de recuperarse de la vía de la grasa, ni siquiera del glucógeno. ¿Ok? Por eso es que un boxeador, si no tiene los niveles altos de creatina, está en el horno. Está en el horno, con papas y queso. Un boxeador o un artista o un deportista de cualquier tipo de entrenamiento que sea explosión constante,
piques, 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 piques. Si no tiene niveles altos de creatina, se lo comen frito porque el cuerpo no le da el tiempo para recuperar ATP del glucógeno o de las grasas. Ahora bien, ¿en qué momento el cuerpo recupera, por ejemplo, del glucógeno? Cuando ya descansamos un poco más, cuando no es tan de corrido, cuando le damos al menos un minuto de descanso. Ahí le da para sacar del glucógeno. Por eso es que la gente que hace pesas se toma un minuto de descanso, porque te da el tiempo como para recuperar aproximadamente un 75-80% del ATP muscular y lo saca del glucógeno. Por eso la gente que hace pesa necesita ir con los combustibles llenos de glucógeno provenientes de los carbohidratos. Avena, papa, pastas, arroz, etcétera, 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 etcétera. Ahora, cuando se trata de un ejercicio moderado de larga intensidad, de fondo, un ciclista de fondo, no un sprinter, un ciclista de fondo, un maratonista, no un sprinter, un maratonista, lo que sea, una persona que va lento, o la típica persona que está en el gimnasio, se sube a la cinta y camina, o la bicicleta, que es moderado, esa persona está quemando grasa porque al cuerpo le da el tiempo como para metabolizar grasa para transformar ATP. Conclusión, una buena estrategia para formar músculo y al mismo tiempo quemar grasa es preocúpate por formar músculo primero, o sea que hace trabajo de hipertrofia y dale de comer al músculo, dale de comer porque si no, no crece. Además, al darle de comer el músculo va a aumentar y te va a acelerar el metabolismo basal, razón por la que, obviamente, al acelerar el metabolismo basal, después vas a quemar más calorías en reposo. Si vos ayer pesabas 60 kilos y la semana que viene pesas 50 kilos porque hiciste una dieta hipocalórica que te hizo perder músculo a patadas, vas ahora a engordar más fácilmente y te va a costar mucho más quemar calorías porque tenés menos músculo. Realizar trabajos de aeróbico a intervalos más HIIT y cuando hagas el trabajo con pesa, no descanses un minuto, descansa dos, como para permitir que tu cuerpo obtenga energía metabolizando las grasas para formar ATP. Vamos con otra pregunta, a ver, ¿cuánto voy? Tiempo, ¿dónde está el tiempo acá? 30 minutos, órale. Bueno, a ver qué tenemos por acá. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Antioxidantes. ¿Qué me recomiendas de antioxidantes, supongo yo? ¿Cuáles son los mejores? Bueno, primero, yo no te puedo recomendar nada si no te conozco, si no sé tu edad, principio de individualidad, etcétera, 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 a lo que estás sometido diariamente, qué tipo de entrenamiento haces o no haces, cuál es tu historial clínico, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, no te puedo recomendar nada. Ahora, la segunda pregunta que me haces es, ¿cuáles son los mejores? Ahí sí te puedo decir cuáles son los mejores porque ya no es algo mío, sino que es algo de estudios y de actualidad. Antioxidantes hay muchos, muchísimos. Video en pausa, volviendo a conectar. ¿Por qué video en pausa? Ah, porque me están escribiendo por mensaje. Ahí siguió. Se había pausado el video, ahora sigue. Me están escribiendo, no sé. Bueno, no importa. ¿Cuáles son los antioxidantes más famosos o más potentes? En realidad, antioxidantes hay muchísimos, 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 muchísimos. Sin embargo, por ejemplo, te voy a nombrar cuatro al pasar. Y por orden de lo mejor. De lo mejor que se conoce en este momento es el ALA, en su forma de R-ALA, también conocido como ácido tiótico o por su sigla ALA, ácido alfa-lipoico. Ese es, por excelencia, el mejor antioxidante que podés encontrar en el mercado. Porque no solamente es un antioxidante que trabaja como antioxidante combatiendo radicales libres, sino por aquellas acciones sinérgicas, por decirlo de alguna manera, secundarias, beneficiosas que tiene en tu organismo. Entre ellas, por ejemplo, la limpieza de los receptores celulares, que es fundamental en un deportista, también en una persona sedentaria. Y otra de las acciones beneficiosas que tiene el ácido tiótico o ácido alfa-lipoico es limpiar los receptores celulares de la insulina. O sea, te va a combatir la resistencia
insulina. Y si nosotros combatimos y mejoramos nuestra resistencia a la insulina, estamos mejorando prácticamente el 79-80% de todos los problemas de la humanidad. La resistencia a la insulina es uno de los principales factores de enfermedades de todo el mundo. La resistencia a la insulina es ese factor que hace que tu cuerpo esté todo el tiempo inflamado y vos no tenés ni pinche idea. Vos no estás ni enterado, pero sos resistente a la insulina. Por esa razón es que comes poco y no adelgazás, comes poco y engordás, orinás mucho durante la noche, sentís las manos hinchadas constantemente, sentís mucha atracción por la harina refinada, por el azúcar. Había otra pregunta por acá que no sé si no, la tengo había una pregunta que decía, cómo superar la ansiedad por las azúcares y las harinas refinadas? Me preguntaba otro seguidor. Controlando la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina hace que estemos todo el tiempo inflamados y pensando en comer carbohidratos y azúcares. Porque la resistencia a la insulina hace que no entre tan, te lo digo así, a grosso modo. La resistencia a la insulina, a ver, los receptores, nuestra célula tiene receptores androgénicos, receptores proteínicos, todo tipo de receptores de cafeína, por ejemplo. Una persona que toma mucha cafeína, comienza a tornarse resistente a la cafeína. Eso significa que los mismos receptores ya no logran ingresar la misma cantidad de cafeína que le ingresaban antes. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que no toma nunca cafeína, tiene los receptores limpitos. Se forma un receptor porque los receptores se forman y se mueren cada 7 horas aproximadamente si no lo utilizamos. La persona toma un cafecito chiquitito así, se forma un receptor y ese cafecito le va directamente a la célula. Entonces, con un cafecito así, la persona queda con los ojos como así, como el 2 de oro y con las manos temblequeras, por un cafecito así, porque la persona tiene mucha sensibilidad a la cafeína. Sin embargo, conforme toma café, comienza a tornarse resistente a la cafeína. Los receptores se taponan, los receptores ya no se forman, por lo tanto tomas mucho café e ingresa poco. Para poder lograr esa misma estimulación que lograbas antes con un cafecito así, ahora tenés que tomarte bodoques de este tamaño de café. Lo mismo pasa con la insulina. ¿Qué sucede? Una persona que no come muchas harinas refinadas, azúcares refinadas, que lleva una dieta prolija, un vegano, vamos a un vegano. Ah, pero ojo, mirá que hay muchos veganos resistentes a la insulina porque comen mucha papa, pero bueno, ese es otro tema. Pero no, dije mal, no voy a decir veganos. Una persona prolija que no es resistente a la insulina come cualquier porción de carbohidratos y ese carbohidrato directamente entra a la célula en forma de glucosa para poder metabolizarse en forma de energía, porque el páncreas libera insulina y esa insulina pasa para adentro a través del receptor. Sin embargo, cuando la persona, por tanto comer bollería industrial, pan, galletas, bizcochos, facturas, harina y azúcar, harina, pastas, comienza a tornarse resistente y el páncreas necesita liberar más cantidades de insulina para que entre menos glucosa a la célula, aun cuando libera más, porque eso está taponado, la persona es resistente. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona lo que nota es que le falta energía, está cansada, siempre bajón, no tiene ganas de nada, y va al nutricionista clásico, ese que está en blanco y negro, con los apuntes del año 1990, y le dice, vos necesitas comer más carbohidratos porque los hidratos de carbono son la fuente de energía y lo que te está faltando es carbohidratos, y que pique, peca. Y la persona come carbohidratos, y por más carbohidratos que come, camiones enteros, volcadoras de carbohidratos, no tiene más energía. ¿Y por qué no tiene más energía? Y porque está comiendo carbohidratos, no están logrando transformarse en glucosa y entrar a la célula. ¿Por qué? Porque está resistente a la insulina. Entonces, toda esa glucosa de esos carbohidratos, de vagones de pan, galletas, bizcocho, factura, bollería industrial, azúcar, tortas dulces, pasteles que está comiendo, no logra ingresar y se transforma en azúcar libre, en glucosa libre que queda en la sangre y poco a poco esa resistencia a la insulina se transforma en diabetes tipo 2 o prediabetes y diabetes
con todo eso que sabemos. Las personas cuando son resistentes a la insulina y no lo saben, como es el 99,9% de las personas, antes de que sean diabéticos no se enteran porque no van a consulta para saber cómo están de resistencia a la insulina, viven inflamados y tienen todo tipo de síntomas, todo tipo de síntomas. Claro, ¿qué pasa? A una población mundial que es resistente a la insulina sin saberlo, que vive inflamada, lo toma un virus como el coronavirus, que te inflama los órganos internos, que la característica del COVID es que te inflama y vos ya estás inflamado, si no te limpia, y con mucho respeto porque realmente murió mucha gente y creo que es un luto mundial en esto, pero si no te mata, porque inflamación sobre inflamación colapsan tus órganos, si te recuperás, la recuperación, el post, es fatal. ¿Por qué? Porque vos imaginate que vos pasabas inflamado y ahora tuviste una enfermedad que te mantuvo inflamado durante 14 días o más, cuando salís en el post-COVID, te cansás hasta para atarte los cordones. Vas a atar los cordones y te cansás. La pasás muy mal, durante y después. Esa es la respuesta porque algunas personas la pasan muy mal y otras la pasan que ni se enteran. Resistencia a la insulina, pero no lo sabes. Entonces, ¿por qué venía toda esta charla de la resistencia a la insulina? Porque el ácido alfa-lipoico, el conocido como uno de los mejores, si no el mejor antioxidante que tenemos hoy en el mercado, te ayuda a bajar la resistencia a la insulina, a controlar la resistencia a la insulina. Por eso es, por excelencia, el mejor de los antioxidantes. Número 2, después del ALA, el NAC. NAC, por su sigla, es N-acetilcisteína. La cisteína, que por su uso médico es un mucolítico natural, que por cierto se lo recomendaban a las personas en post-COVID en esta etapa, la N-acetilcisteína tiene la capacidad de precursor del glutatión. El glutatión o glutatión es uno de los antioxidantes, es el antioxidante natural que tiene nuestro cuerpo y que genera nuestra célula más potente que hay. Por ende, la N-acetilcisteína es un precursor del glutatión que es, insisto, el mayor antioxidante que tiene nuestro cuerpo naturalmente. La diferencia por ahí quizás entre el ácido alfa-lipoico y el NAC es que el NAC actúa muchísimo sobre el hígado, recuperando los hepatocitos del hígado. El glutatión y el NAC por acción sinérgica, porque es precursor del glutatión. De hecho, en países del primer mundo, como en Estados Unidos, hay maneras de suministrar glutatión directamente, pero nosotros acá en Latinoamérica no he encontrado que vendan glutatión libre, que por cierto el glutatión es muy difícil de suministrarlo, a menos que entres en emergencia en un hospital o en una clínica y te suministren intravenoso el glutatión para desintoxicar el hígado en minutos, no hay manera de desintoxicarlo a través de cápsulas con glutatión. Por ende, lo que se recomienda es tomar un precursor. Un precursor natural es la N-acetilcisteína, que además es un antioxidante de la hostia. Tercer suplemento que recomiendo, resveratrol. El resveratrol es el extracto de uva tanat, creo que es, de una uva. El resveratrol es otro de los antioxidantes más potentes que podemos encontrar en el mercado. Es por excelencia el tercero de esta lista, y la diferencia con aquellos dos, el primero, el ácido alfa-lipoico te limpia los receptores de la resistencia, te libera la resistencia a la insulina, el NAC o N-acetilcisteína trabaja sobre el glutatión y te va a depurar el hígado, y el resveratrol, por su parte, tiene la capacidad de dar una información a tu cuerpo como si estuvieras en una vía conocida como MPK. El MPK es un recurso metabólico que tiene tu cuerpo que promueve la autofagia. La autofagia es, o sea, comerse a sí mismo, autofagocitarse. La autofagia es ese recurso o mecanismo que tiene tu cuerpo de autofagocitarse o autocomerse. Ahora, ¿qué autocome o qué autofagocita? Lo que autocome o autofagocita son aquellos radicales libres, excesos de glucógeno, excesos de triglicéridos, excesos de grasa, todos aquellos pequeños, ¿cómo decirlo?, moléculas o biomoléculas negativas, entre ellos radicales libres que tenemos en el cuerpo, tu cuerpo lo va automáticamente por vías naturales a comerlo, a liberarse de ello a través de esta vía metabólica que se llama MPK.
Un cuarto, ahí tenemos los 3 antioxidantes más fuertes que podés encontrar. Un cuarto que viene muy bien para las chicas, por ejemplo, es la coenzima Q10, que trabaja sobre la vía metabólica de las grasas o el metabolismo de las grasas, y en las chicas viene muy bien, pero también en los hombres. Hay un quinto que te lo voy a mencionar por tirártelo así al pasar, que se supone que es también de los más fuertes, y es la melatonina, que es algo natural, es algo natural que producimos nosotros para dormir, y que cuando nosotros no podemos lograr conciliar el sueño, normalmente podemos tomar melatonina en libre, o también suplementos como un aminoácido natural que se llama el triptófano, que el triptófano es lo que te va a hacer precursor de la melatonina. Pero sucede que para poder viene un producto en el mercado que se llama 5-HTP, que es a base de triptófano y otras cosas más, que eso te va a ayudar a producir melatonina. Pero la realidad es que para poder combatir el insomnio lo que tendríamos que hacer es mejorar tus biorritmos, porque el problema de la melatonina no es porque te falte un aminoácido, muchas veces, a veces sí, puede ser triptófano, pero por lo general el problema de la falta de sueño es porque viene desajustados tus biorritmos. O sea, tenemos que apelar a la cronobiología. Si tenemos en cuenta de que para que tu cuerpo libere melatonina tiene que desatarse todo una espiral de acciones metabólicas que comienzan en las primeras horas del día. Vos pensá esto, te levantás en la mañana, vamos más, vos estás durmiendo 5 de la mañana, 5 de la mañana, estás en un sueño profundo. Lo que hace tu cuerpo es, el páncreas libera una pequeña dosis de insulina para que vos puedas entrar en una hipoglucemia reactiva, y eso hace que te despiertes. Por eso es que vos a las 5 o 5 y media de la mañana te despertás. ¿Qué haces? En épocas ancestrales nos levantábamos y salíamos a cazar el mamut, el dinosaurio, el pterodáctilo, qué sé yo, lo que fuera para comer, ¿no? Por eso es que estábamos reactivos, bien activos. Pero nosotros acá hoy en esta vida lo que hacemos es, son las 5 y media de la mañana, ¿qué hago despierto hasta ahora? Voy, hago pichi, orino, me acuesto de vuelta. Pero ¿qué pasa si nosotros no hiciéramos eso? Nos levantamos a esa hora, seguimos en ayunas o comemos grasas, seguimos en ayunas, no hacemos pico de insulina, entonces, luego de la hormona insulina que nos despertó, va a venir otro tipo de hormonas, como por ejemplo la dopamina, que nos va a activar el foco cognitivo. Por eso es que entrenar de mañana es maravilloso, fantabuloso. Entrenar de mañana es lo mejor. Por ejemplo, también el sexo en horas de la mañana es extraordinario. ¿Por qué razón? Porque es la hora en la que tenemos todas las hormonas de activación. Fíjate, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Entonces, eso hace que, testosterona, porque viene una tercera y última dosis, empujón de testosterona en la mañana. Todo eso, todo ese eh, manifestación hormonal que hace nuestro cuerpo, nuestro eje hormonal, a las 5 o 6 de la mañana, de combinar testosterona con adrenalina, con noradrenalina, con dopamina, lo hace para que te actives y puedas salir a cazar para comer, ¿ok? Vamos a épocas ancestrales. Hoy no cazamos más, sin embargo, nuestro cuerpo tiene años y miles y cientos de miles y millones de años de evolución y sigue funcionando así por ahora, pero nosotros nos estamos encargando de romperlo todo. Por eso es que el sexo de mañana, claro, imagínate, si tu cuerpo está preparado para salir a cazar el mamut y ahora tenés todo ese flujo de testosterona, adrenalina, noradrenalina y dopamina que te da foco cognitivo, el sexo en la mañana es lo mejor. Eso sí, no es un sexo basado en el amor, en el cariño, qué lindos ojos que tenés, te quiero mucho, acá te agarro, acá te mato. ¿Por qué? Porque es más violento, es más agresivo, porque así está nuestro organismo hormonalmente. Distinto al de la noche, en el cual no tenemos esas hormonas de activación, sino que tenemos la acción de la serotonina, que la serotonina es una hormona que nos lleva más a la introspección, más introspectivo, más reflexivo, más relajado. Por eso ahí cambia totalmente la forma, la manera, ahí es mucho más amoroso. Y ahí no estamos como para cazar. Imagínate que el hombre de las cavernas, cuando se escondía el sol, se metía en la cueva porque salían los depredadores naturales de la oscuridad y en la oscuridad no ves, ¿ok? Nuestro cuerpo está armado así. Entonces te levantás de mañana, estás con todo ese foco cognitivo, salís a andar, por decirlo de alguna manera, y en las primeras horas del sol, el sol va a entrar por tus ojos, va a pegar en la retina, en la cápsula suprarrenal, y a partir de ahí en la glándula pineal,
Y en la glándula pineal se va a activar un reloj en cuenta regresiva, que aproximadamente dentro de 2 horas, como tu glándula pineal ahora reactivó, dentro de 12 horas va a encender otro punto para que todo lo opuesto, todo lo contrario, empiece a generar primero serotonina, que sale el 75% del intestino y otro porcentaje de nuestra cápsula y de nuestras gónadas que están en la cabeza, pero el 75% del intestino. Por eso es importante tener el intestino libre, porque si no, no genera serotonina. Y la serotonina, que es esa hormona de relativización de problemas, una persona que tiene mucha serotonina es una persona reflexiva, calmada, que te escucha, que te atiende los problemas, que dice, y bueno, ya pasará. Ya esto, nadie murió, te dice, vamos a recuperarnos, vamos a salir adelante. Una persona que le falta serotonina es una persona que se ahoga en un vaso de agua, porque no tiene serotonina, que es esa hormona de reflexión. Pero ¿qué pasa? La serotonina es la hormona precursora de la melatonina. Y la melatonina es aquella que nos va a dar el sueño y que nos va a hacer dormir. Si no tenemos melatonina, no dormimos. Si no tenemos serotonina, no tenemos melatonina, pero si no nos levantamos de mañana para que los rayos del sol entren por los ojos, que peguen en la cápsula suprarrenal, la glándula pineal active, testosterona. ¿Me entienden por qué a veces el hecho de no dormir de noche no está tan relacionado a que te falta un aminoácido? Quizás tengas que reorganizar tu vida para que la cronobiología te ayude en este caso. Vamos a ver si puedo contestar otra pregunta. ¿Cuánto voy? A ver, voy a ver acá. Voy 50 minutos. Voy a responder la última, y después lo otro dejamos para otro directo, calculo que voy a hacer como 3 directos, pero tengo un montón de preguntas más. A ver, esta última pregunta. Tengo 45 años y me preocupa envejecer. Bienvenido al club, mi querido hermano. Tengo 40 y también me preocupa envejecer. Tengo 45 años y me preocupa envejecer. ¿Qué opinas de Age? Esto está en inglés, me matan. ¿Por qué me mandan en inglés? Mándenme en ruso. Age Fitness Bioterm Anti-Age. ¿Son buenas? A ver. Age de edad, Age Fitness Bioterm me parece que es una crema antiarrugas. Y Bioterm Anti-Age también es una crema antiarrugas. Ok, ahora entendí. A ver, mi viejo, estimado amigo, no te puedo hablar de Age Fitness Bioterm o de Bioterm Anti-Age porque no tengo ni idea de cremas antiarrugas, no tengo ni la más pálida idea. Tocale yesca, dale, ponétela bien, tienen muy buena acción generalmente. Bioterm es no sé, una marca reconocida, por ejemplo, no tengo ni idea. Fíjate que no haga pruebas en animales y metele. La Age Fitness Bioterm, la voy a buscar después, y Bioterm Anti-Age. Ahora, eso sí te digo, si te preocupa envejecer, por más cremita que te pongas de afuera, tenemos que empezar de adentro, con la dieta equilibrada, con la flexibilidad metabólica, realizando ayunos intermitentes, que me preguntaron mucho por los ayunos intermitentes, y en el próximo directo voy a hablar de los ayunos intermitentes porque es un tema que realmente tienen muchísimas dudas y vamos a hablar de los ayunos intermitentes. Pero sobre todo te recomiendo que eches manos, si tenés más de 40, 45 años, a lo que son los antioxidantes, como te acabo de mencionar, el ALA, ácido alfa-lipoico con su versión R-ALA para que puedas tomar 125 nada más, o el N-acetilcisteína, el NAC, o el resveratrol. También puede ser, si tenés problemas cardíacos, lo que es la coenzima Q10. Pero sobre todo eso, echa mano a lo que es lo interno. Con respecto a las cremas, son maravillosas, podés usarlas si querés, no tengo nada para decirte de eso, pero sobre todo, si tenés 40, 45 años, controla tu resistencia a la insulina y modula tus biorritmos. Busca la flexibilidad metabólica, echa mano a modular tus biorritmos. La mayor parte de los problemas están porque tenemos los biorritmos desajustados. Echa mano a eso. Fíjate todo lo que acabé de hablar sobre los biorritmos. Si querés, en el próximo podemos hablar un poco más, pero echa mucha mano a eso, que es lo que te va a ayudar a no envejecer. Y si vos querés, el próximo directo voy a hacer mucho más hincapié en lo que son las terapias anti-age o
¿Cuáles son aquellos puntos a tener en cuenta para no envejecer? Aunque envejecer, vamos a envejecer todos. Esa es la ley natural. Bueno, queridos amigos de Instagram acá y de YouTube acá, hay un montón de preguntas. Veo acá en YouTube, tengo Acá hay una pregunta que la voy a responder antes de irme, mirá. Está por YouTube, porque por Instagram no tengo. Porque esta me la preguntaron también y la tenía por acá. La tenía por acá. No sé dónde está, pero me la acuerdo. Está en alguno de los que tengo. Son muchas preguntas, pero me preguntaron algo así. Si voy a entrenar de mañana y voy a ir en ayunas, ¿qué tengo que comer de noche o cuánto tengo que comer? Buena pregunta. A ver, si vas a entrenar de mañana a primera hora de la mañana, te conviene entrenar en ayunas, ¿ok? Oh, no, porque ¿cómo voy a entrenar en ayunas que no tengo energía? La laraila no vas a tener energía. A ver, yo hablo para una persona que no tenga ninguna enfermedad o patología determinada. Si sos diabético, si sos... Eso es otra historia. Yo hablo de una persona que no tiene ninguna patología definida, una persona sanita, ¿ok? Si vas a entrenar a primera hora de mañana, te conviene entrenar en ayunas, por la simple y sencilla razón de que lo que vos vas a comer, necesitas de aproximadamente 2 horas a 3 para poder metabolizarlo y que se transforme en energía. Si vos comés y te vas a entrenar pensando que eso ahora lo vas a usar como energía, estás cometiendo el error de tu vida, por la simple y sencilla razón de que no lo estás usando como energía, porque eso está trancado en el estómago. Además, ten en cuenta de que en el momento de vos comer, para que pueda activarse la digestión con la liberación de las hormonas encargadas de la digestión, entre ellas la insulina, va a entrar en actividad un sistema nervioso que es el parasimpático. Mientras que cuando nosotros estamos entrenando, tiene que entrenarse el hermano opuesto, el gemelo al parasimpático, que es el simpático. El simpático es el encargado de segregar todas aquellas hormonas de activación, como por ejemplo adrenalina, noradrenalina, dopamina, testosterona. Cuando está activo uno, no está activo el otro. Cuando está el sol, no está la luna. Bueno, es un mal ejemplo, porque a veces está el sol y está la luna. Bueno, pero en este caso no. Si está uno, no está el otro. Por lo tanto, si vos en este momento estás entrenando, necesitas que tu sistema simpático se active para que pueda generar adrenalina, noradrenalina, dopamina y vos estar pum para arriba, arriba esos ánimos. Pero ¿qué pasa si vos comés? Si vos comés, pueden pasar dos cosas. Una, tu cuerpo apaga el sistema simpático y enciende el parasimpático para poder liberar insulina, para que pueda hacerse la digestión de eso que tenés ese trancado en el estómago, y vos estás entrenando, estás arrastrando las patas, bostezás. ¿Viste el típico cuando entra al gimnasio, se tira a la banca plana y empieza a bostezar con sueño? Ese comió antes de venir, ese tiene la digestión ahí y el cuerpo está liberando insulina para poder digestión. Sistema parasimpático. Esa es una de las cosas que te puede pasar. Eso significa que el entrenamiento va a ser un desastre porque no vas a poder entrenar bien. Pero lo otro que puede pasar es al revés, que tu cuerpo, no, como estás entrenando fuerte, no activa el parasimpático, lo apaga y enciende el simpático para que pueda liberar adrenalina, noradrenalina y dopamina. Entonces lo que hace es apagar el parasimpático y la digestión se tranca y vas a estar con una bola de comida ahí trancada, repitiéndola, ardor de estómago, reflujo, que no te está sirviendo como energía. Entonces, que hayas comido antes de ir a entrenar no significa que te vaya a servir para tener energía, porque para que esos nutrientes estén biodisponibles en sangre, para que puedan ser utilizados y metabolizados como energía, necesitan entre 3 y 4 horas dependiendo de qué. Un carbohidrato simple necesita 2 horas de metabolización, una proteína necesita 3 horas a 3 horas y media, dependiendo de si carne, leche o huevo. Mientras que una grasa a veces necesita 4 horas y media. Imagínate si la comida fue variada entre grasas y proteínas, que es lo que más tarda en metabolizarse. Llegás al gimnasio o a donde sea, o a entrenar artes marciales o lo que sea, y tenés esa bola de comida que se va a trancar. Por eso, si vas a entrenar a primera hora de la mañana, lo ideal es entrenar en ayunas. Ahora, aclaro, es ayuna entre comillas, ayuna relativa. ¿Por qué es ayuna relativa? Porque es ayunas porque tu estómago está libre, ¿ok? Ahora,
tus depósitos de glucógeno en sangre, hepáticos y musculares están a topes, llenos, o sea, tenés toda la energía del mundo porque de noche hiciste la carga. ¿Pero qué tenés que cargar de noche? Y obviamente que tenés que cargar volúmenes de carbohidratos principalmente para que vayan a formar parte del glucógeno hepático, muscular y en sangre, carbohidratos y proteínas para poder tener también una reserva de proteínas. Si notás que al ir a entrenar en ayunas te comienza a faltar energía porque entrenás muchas horas, que ojo, si vas a entrenar en ayunas 45 minutos, 60, no más de eso. Si vas a entrenar mucho más de una hora, lo recomendable es al menos tomarte una buena dosis de aminoácidos esenciales al momento de empezar a entrenar o a la media hora, en forma de líquido, jugo, polvo, que se absorbe al toque. Los aminoácidos esenciales, y no estoy diciendo BCAA, aclaro, BCAA son leucina, isoleucina y valina. Cuando vas a la tienda deportiva y decís, vendeme aminoácidos esenciales, y te da el típico BCAA, le tenés que decir, no papi, eso es BCAA. ¿Son aminoácidos? Sí, pero son 3. Leucina, isoleucina y valina. Yo lo que quiero son aminoácidos esenciales, que tiene leucina, isoleucina y valina, que son esenciales, pero son 6 más, porque son 8. 6, 3, 9. Bueno, porque también vienen con glutamina, que es semiesencial, y a veces con arginina, que es semiesencial, pero también tienen triptófana, metionina, toda la gama de esenciales para que pueda actuar en sinergia y de esa manera no quedarte con ningún aminoácido faltante, el famoso aminoácido limitante. Entonces, ¿qué comer en la noche? Bueno, buenas cargas de carbohidratos, buenas cargas, una buena pasta, por ejemplo, papa, arroz con carne, para ir de mañana a entrenar en ayunas relativa, porque el estómago está liberado, pero tus depósitos están llenos. ¿Ok? Algo importante, si la última comida de la noche fue a las 10 de la noche, 11 de la noche, entonces te vas a levantar a las 5 o 6 de la mañana y vas a estar 10 puntos. Ahora, si la última comida de la noche fue a las 7, 8 de la noche, 19 horas, 20 horas, y el entrenamiento de la mañana es a las 9 o 10 de la mañana, que no es muy mañana eso, ¿no? Pero bueno, ahí pasaron muchas horas de ayuno. ¿Ok? Ahí cambia totalmente la historia, porque ahí son demasiadas horas de ayuno. Ahí lo que te recomiendo es que si vos comiste a las 8 de la noche y vas a entrenar a las 10 de la mañana, por la distancia que hay, pongas el despertador a las 7 de la mañana y te ingieras alguna dosis de carbohidrato, aunque sea en estado líquido, alguna avena laminada, hervida, con leche, alguna proteína, algo por el estilo, para que a las 10 esté metabolizado, porque ahí sí, si lo tomás a las 7 de la mañana, a las 10, ya está más que metabolizado. Cuando hablamos de entrenar en ayunas es cuando la persona cena a las 10, 11 de la noche y se levanta a entrenar a las 6, 7 de la mañana. Comprendido esto, ¿verdad? Bien. Cuando me hablan de ayuno intermitente, no, eso dije que ayuno intermitente iba a hablar en otro porque sí, ya vamos una hora, hace una hora y 10 que estoy hablando porque empecé antes en el canal de YouTube. Así que, bueno, amigos, amigas, les agradezco por haber estado. Este video, este directo va a quedar colgado en Instagram Live acá y en el canal de YouTube acá. Así que si no lo vieron desde el principio, fui respondiendo preguntas, una hora de respuestas de preguntas. Cuando termine, lo pueden mirar en cualquier momento, tanto en Instagram como en el canal de YouTube, porque va a quedar forever, para siempre ahí. Si tienen alguna pregunta más, mándenla, pero ya les digo que tengo una banda de preguntas para responder antes, así que nos vemos el próximo directo y les mando un abrazo a todos. ¿Cómo se apaga esto, no? ¿Cómo apago esto? Alguien que me explique cómo lo apago. Me están viendo todo acá. A ver. No sé cómo apagar. ¿Alguien que me diga cómo apago? Acá, no. Ahí salí. ¿Qué animal que.? Acá. Ahora sí, bueno, a ver si nos vemos. Y ahora me despido por acá me despido de la gente de YouTube. Finalizar.